Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Un cordial saludo. Espero que todo marche bien en esta cuarentena. Vamos a empezar este video. En este video o en esta clase vamos a hablar del siguiente objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es el F. Ya veníamos trabajando el objetivo de aprendizaje F. Lo que pasa es que ese objetivo se divide en dos. Se divide en tres. Ya trabajamos uno relacionado con la representación geométrica de números enteros en la recta numérica, pero hacía falta esta parte, representación de parejas ordenadas en el plano cartesiano. Entonces de ahí se desprende un objetivo F1 que he llamado utilizar sistemas de coordenadas cartesianas para ubicar puntos y objetos en el plano en situaciones reales. Ese es nuestro objetivo de aprendizaje y el tema involucrado para este caso es ubicación de puntos en el plano cartesiano. Bueno, ustedes ya habían hecho una primera actividad introductoria y ya habían respondido lo que sabían. Todos ustedes tenían claridad acerca de la diferencia que hay entre una recta y un plano. Decíamos en nuestra actividad, o lo que ustedes tuvieron que haber escrito en lo que sabían, que una recta es un elemento geométrico compuesto por infinitos puntos, pero esos puntos están ubicados en una misma dirección. Mientras que un plano es también un elemento geométrico compuesto por infinitos puntos, pero que están dispersos en todas las direcciones. Esa es la diferencia sustancial entre una recta y un plano. Bueno, este tema lo vamos a empezar con una actividad introductoria que se llama usando coordenadas para ubicar un lugar en el mapa. Ustedes tenían que haber hecho esta actividad como parte de su apertura del diario de aprendizaje número 5. En este caso, nos contaba que Juan y Marcela son unos turistas que están de paseo en nuestra ciudad. Tienen a la mano un mapa en el cual se acercan a un par de estudiantes que transitaban cerca al colegio para preguntarles cómo llegar a uno de los sitios que querían visitar. Los estudiantes les responden que ellos no sabían mucho de direcciones, pero que podrían establecer un sistema de coordenadas para ayudarles. Entonces, en ese sistema de coordenadas encontramos unos números de manera horizontal y unas letras de manera vertical. Entonces tenemos lugares como el colegio, el parque, canchas deportivas, biblioteca, el hospital, supermercado, balneario, museo, iglesia. Si ustedes respondieron a esta actividad introductoria, la primera pregunta es, de acuerdo a las indicaciones que dieron los estudiantes, ¿a dónde se querían dirigir los turistas? Entonces yo me imagino que marcaron balneario, el lugar donde se querían dirigir. Después nos preguntaba, bueno, ¿cuáles son las coordenadas del punto de partida? El punto de partida es desde donde parten los turistas, que era en el lugar donde empezaron, que era el colegio. Esas coordenadas, me imagino yo que respondieron coordenadas 1A, que equivale a este punto que estoy señalando aquí. Y ustedes tenían que decir las coordenadas de estos diferentes lugares. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia tiene las coordenadas 4A. 4A. Biblioteca tiene las coordenadas, por ejemplo, 1C, y etcétera. De esa manera hicieron un sistema de coordenadas muy sencillo que espero yo lo hayan hecho en su actividad introductoria. Empecemos. Vamos a hablar de un sistema de coordenadas tal como el que usado Juan y Marcela y los estudiantes, pero en este caso nuestro sistema de coordenadas se va a llamar sistema de coordenadas cartesiano o simplemente plano cartesiano. Decimos que el plano cartesiano es un sistema que se usa para localizar puntos en el espacio. Está conformado por dos rectas numéricas perpendiculares. Perpendiculares quiere decir que al intersectarse forman un ángulo de 90 grados. Entonces, se compone de una recta numérica horizontal llamada eje X o eje de las abscisas, una recta numérica vertical llamada eje Y o eje de las ordenadas. El punto donde se intersectan esas dos rectas se llama origen, que es el punto 0,0. Al intersectar esas dos rectas de manera perpendicular se nos forma un plano cartesiano y ese plano cartesiano lo vamos a dividir en 4 cuadrantes que lo vamos a escribir en números romanos. Este cuadrante que está aquí se va a llamar cuadrante 1, este se va a llamar cuadrante 2 o segundo cuadrante, este se va a llamar tercer cuadrante o cuadrante 3 y este cuarto cuadrante o simplemente cuadrante 4. Bueno, entonces nosotros podemos ubicar cualquier punto con coordenadas en este plano cartesiano. Los puntos que ubicamos normalmente
Así como ustedes ubicaban puntos sobre la recta, ahora ya no vamos a ubicar simplemente puntos sobre una recta, sino que vamos a ubicar puntos sobre todo un plano. Esos puntos están compuestos por una pareja ordenada. Entonces, ¿qué quiere decir una pareja ordenada? Que está compuesto por dos números. Un número que es el primerito, que es el que van a ubicar sobre el eje X o eje de las abscisas, y un número que van a ubicar sobre el eje Y o eje de las ordenadas. Vamos a este ejemplo. Nos dicen, representa en el plano cartesiano los puntos A con coordenadas 5,2, así se lee este punto, punto A con coordenadas 5,2, punto B con coordenadas menos 3,5 y punto C con coordenadas menos 6,-1, punto D con coordenadas 4,-6, punto E con coordenadas 4,0, punto F con coordenadas 0,-3 y punto G con coordenadas 0,0. También nos dice que indiquemos después en qué cuadrante quedó ubicado ese punto. Entonces vamos a ubicar el punto A con coordenadas 5,2, este primer punto de aquí. Para ubicar el punto A con coordenadas 5,2, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el número que hace relación al eje X. ¿Esto que me está indicando? Me dice, vea, 5,2 indica, muévete a partir del origen 5 unidades a la derecha. ¿Cómo sabemos que es a la derecha? Porque este número es positivo. 5 unidades a la derecha en el eje X y 2 unidades hacia arriba en el eje Y. Miren que es hacia arriba porque es positivo. Ahí ya queda ubicado el punto A. Observemos que ese punto A quedó ubicado en el primer cuadrante, que es esta zona de aquí. Ahí quedó ubicado el punto A. Ahora vamos a ubicar el punto B. Dice punto B con coordenadas menos 3,5. Entonces partimos del origen y nos ubicamos 3 unidades hacia la izquierda, porque es menos 3. 3 hacia la izquierda y después nos movemos 5 unidades hacia arriba, es decir, acá, en este punto. Decía, 3 a la izquierda sería 1, 2, 3, aquí en el número menos 3, pero 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí queda el punto B con coordenadas menos 3,5. Punto C, menos 6, menos 1. Nos movemos a partir del origen 6 unidades a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una unidad hacia abajo porque es negativo, menos 1. Muy bien, punto E con coordenadas 4,0. Solamente nos tenemos que mover 4 unidades a la derecha, es decir, en el eje X, y no nos movemos más porque dice 0 unidades en el eje Y, es decir, que nos quedamos aquí ubicados. Quiere decir que este punto E no está ubicado ni sobre el primer cuadrante, ni sobre el segundo cuadrante, ni el tercero, ni el cuarto cuadrante, sino que decimos que este punto E está ubicado sobre el eje X. El punto F dice F con coordenadas 0,-3. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del origen, como es 0 en el eje X, no nos movemos en el eje X. Pero por entonces sí nos movemos 3 unidades hacia abajo en el eje Y. Aquí quedará ubicado el punto F con coordenadas 0,-3. Es decir, que ese punto está ubicado sobre el eje Y. Y por último, el punto G con coordenadas 0,0 indica que no nos movemos ni una unidad ni en el eje X ni una unidad en el eje Y. Quiere decir que nos quedamos aquí en este punto llamado origen. Por tanto, el punto G está ubicado en el origen del plano cartesiano. Bueno, vamos a tener claro cuántos puntos pueden haber en un plano. Entonces, en un plano cartesiano, si esta recta numérica es infinita y esta recta numérica también es infinita, pueden haber infinitos puntos en un plano cartesiano. Eso es la diferencia. La única diferencia es que esta es una recta que tiene infinitos puntos, mientras que este es un plano que también tiene infinitos puntos, pero en todas las direcciones. Aquí ustedes tienen que establecer esa diferencia. Vamos rápidamente a explicar cómo construir un plano cartesiano. Miremos estos pasos. El primer paso es que ustedes tienen su cuaderno cuadriculado. Tienen que tener mucho cuidado, para eso es el cuaderno cuadriculado, para que aprovechen esa cuadrícula. Y trazamos una recta de manera horizontal. Primer paso. Después trazamos una recta de manera vertical, que va a ser el eje Y, de manera tal que estas dos rectas, la horizontal y esta de aquí, queden ubicadas de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados aquí. Bueno, a partir del punto que está aquí, que es el origen, hacemos una marquita al lado derecho, una marca hacia arriba, una marquita
al lado izquierdo y una marquita hacia abajo. Observen que he dejado la misma cantidad de cuadritos en todas las marcas. En este caso dejé 2 cuadritos de cuaderno, es lo ideal, trabajar con 2 cuadritos de cuaderno cada unidad. Miren, eso es importantísimo, las marcas tienen que ser de manera equidistante. Una vez tenga estas 4 marcas ubicadas, lo que hacemos es ubicar el resto de marcas. Entonces, observen que aquí yo he ubicado estas marcas, de manera equidistante, es decir, dejando 2 cuadritos entre marca y marca. ¿Sí lo ven? En todo lado. Y por último, ubicamos los números. El número 0, este 0 que está aquí, va a ser tanto el 0 del eje X como el 0 del eje Y. Ubicamos los números positivos a la derecha en el eje X, los números negativos a la izquierda en el eje X, pero también ubicamos números positivos hacia arriba en el eje Y y números negativos hacia abajo en el eje Y, de manera tal que aquí nos queda nuestro plano cartesiano. Ustedes tendrán que ubicar esos puntos en el plano, que son los que están en esta actividad propuesta. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.